acaba de llegar el doctor Wilfredo Pedraza, que venía volando, casi volando. Sí, Si sí. pudiera volar, volaría de otra entrevista. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros. José María, buen día. Buenos Bueno, días, ha doctor. sido una larga espera, 4 años, 4 meses, desde que empezó por lo menos el caso con Nadine Heredia y desde, qué sé yo, 29 de julio del año 2016 en el caso de Antumalda, con 10 meses de prisión preventiva y otras cosas más, para que finalmente llegue la acusación. El doctor Nakazaki dice una cosa en el Twitter que tiene razón: lo importante no es cuántos años pide el fiscal, lo importante es por qué los pide y cómo va a probar los delitos que imputa. Primera pregunta, ¿usted ya ha tenido oportunidad de revisar las 1500 páginas de la acusación fiscal? No, aún no. Nos van a notificar, entendemos, hoy al final de la tarde. Ya, De manera tal que solo conocimiento general del expediente claro. y, por supuesto, sorprendidos por tan ruidosa prognosis de pena, porque nos tenemos la certeza de que habría acusación. Ujú. Pero la verdad es que 26 años para la señora Heredia, para Rocío Calderón, 20 para el presidente Humala. Ahora, básicamente el tipo más grave que se imputa es lavado, ¿no es cierto? Porque Sí. después hay tráfico de influencias, que algunos otros No, delitos no solo más. lavado, con la So- agravante de organización criminal. Exactamente, el lavado con organización criminal. Organización criminal, la máxima es 35 años, ¿ah? Sin embargo, no nos imputan, dicen lavado agravado por organización criminal. Ajá. No imputan como delito autónomo una Organi- organización criminal. Perfecto. Ok, no hay otro delito imputado. No, no hay otro delito. Cohecho, En lo absoluto. no hay ninguna coima, ningún soborno Y pagado. creo que ese es un primer aspecto, Rosa María, que hay que resaltar, porque después de tantos años de investigación, la Fiscalía no ha incorporado ningún elemento que conozcamos, ningún elemento vinculado con cohecho, con corrupción. No hay nada vinculado con adendas, contratos, obras o manejo de recursos públicos. Lo que tenemos es un aporte de campaña política. Y en la tesis fiscal eso es lavado, en tesis nuestra es un tema administrativo. Muy bien. Ahora, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, y vamos a comenzar a especular un poquito acá, tienen que haber algunos elementos. Yo leí una nota en El Comercio sobre unas declaraciones de Germán Juárez Atoche. Tienen que haber algunos elementos que permitan que el fiscal llegue a la conclusión que los Humala y todas estas personas, o sea, la mamá de Nadine Heredia, Ileán Heredia, Martín Belaúnde, Santiago Castañudí, o sea, todas estas personas sabían que Odebrecht era una organización delictiva, era una organización dedicada a cometer cierto tipo de delitos. Correcto. ¿Lo sabían o lo podían presumir al recibir los fondos de campaña? ¿Qué prueba hay hasta el momento que ustedes conozcan de eso? Respecto a la presunción de ilicitud, ninguna. Que ustedes conozcan. Obviamente, y que esté en el expediente, Hasta este ninguna. momento. Porque, a ver, en la última declaración de Barata, Ajá. él dice que ni él conocía el origen ilícito de la Caja 2, menos aún los destinatarios de los aportes, y hablaba de manera general, ¿Se le hizo esa pregunta específica? específicamente. Entonces, si eso es así, si él no conocía el origen ilícito, y además lo insiste, los destinatarios tampoco, a título de que la Fiscalía nos imputa esa presunción de conocimiento. He escuchado por ahí decir que la clandestinidad de la entrega, los montos, podrían ser unos indicadores, pero la verdad es que en el año 2011, si situamos el tema en esa época, porque ahí donde habría ocurrido, Odebrecht era una empresa importante, con gran prestigio. Barata era, creo que, presidente de la Capeco. Estaba vinculado con el mundo empresarial con la mayor blancura posible, de manera tal que cómo presumir una situación así. Por los montos, por las entregas, quienes saben de campaña política saben que las empresas aportan de manera directa y de ese modo. Así es. Ahora, el fiscal ha dicho que estos son por hechos del 2006 y el 2011. Es correcto. Incluso ha señalado que también incorpora donaciones de la minería ilegal. Esa fue una tesis inicial. Entiendo que lo de minería lo ha abandonado porque no hay nada que siquiera un indicio pequeño. Había un grupo de mineros ilegales que decían que le habían integrado dinero a Daniela Bogotás. Claro, pero ese extremo se archivó. Se Ese archivó. extremo se archivó. Ok. Lo que queda es Venezuela. Claro. Conversión del dinero de Venezuela se supone a través de activos, la casa de presidente Humala, una empresa, y campaña 2011. Así es. Y también contratos
simulados en favor de Nadine Heredia con empresas peruanas, pero simulados. Sí. Por lo tanto, o sea, al ser simulados, ella está lavando los activos de estas empresas. Aparentemente, eso es lo que quiero entender. La fiscalía dice que saldos de campaña se habrían utilizado para esos contratos y para la adquisición de algunos activos en los cuales incluye a la familia. Ya. Primer tema ahí, no encontramos en verdad ningún conector entre campaña 2006 Venezuela y el nacionalismo. En la tesis fiscal, Hugo Chávez habría tomado dinero del Tesoro Público venezolano y él entregado al nacionalismo. ¿Qué fundamento tiene el fiscal para esa aseveración? La verdad es que no tiene absolutamente nada. Hay una empresa privada con un titular que efectivamente aporta $80,000 a la campaña. Eso es lo que hay. CaixaMag, CaixaMar. cuyo dueño Ajá. dice, en efecto, yo aporté, bancarizó el aporte y lo hizo para la fundación del nacionalismo, para el movimiento que Original. se generaba original. De manera tal que, ¿cuál es la conexión entre CaixaMag Chávez. y Chávez? Ninguna. No está aprobada, por lo menos. En realidad la única afirmación que entonces tenía el fiscal era la versión de Belaúnde Locio. Ajá. Estamos viendo que Belaúnde no logró cerrar su colaboración, eso era obvio, también lo está acusando Por 10 años. por complicidad y le pide 10 años. Entonces, si eso es así, en realidad, ¿qué le va a quedar respecto a Venezuela? La verdad no entiendo cuál es el fundamento. Muy bien. Ahora, ha dicho también el fiscal que la pareja presidencial, es una frase que no me gusta, pero en fin, tiene un desbalance patrimonial por los años 2015-2016 de 2 millones de soles. Ustedes han rebatido con su propio peritaje contable esa afirmación. Sin duda. ¿Y qué esperan del proceso? Porque podría variar el tipo y decir, no señor, esto no es lavado, pero sí es enriquecimiento ilícito. En caso se pruebe un desbalance, pero Así desde es. nuestra perspectiva no hay desbalance. Por el contrario, hay superávit en los ingresos de la familia Humala Heredia. Y claro, la Fiscalía dice a partir de su peritaje oficial que hay desbalance, pero es un peritaje hecho sin rigor, con gruesísimos errores. Por ejemplo, a la señora Heredia le imputan haber recibido como 600,000 soles, gastado 600,000 soles en el periodo 2011-2016. Usted dice que son transferencias de su propio marido. Claro, está bancarizado. O sea, han sumado 2 veces, digamos. Es decir, sumas los ingresos de él y las transferencias que hace y como gasto de nuevo. Hay un tema formal absurdo. Al Ajá. presidente Humala le hacen un peritaje hasta el 2011. Perfecto. A Nadine hasta el 2016. Claro. Como Humala transfiere Su dinero a su esposa. dinero entre el 2011 y 2016, no lo toman en cuenta. Pero sí toman en cuenta el gasto de Nadine en ese periodo. No le decimos, oiga, perito, pero aquí están las transferencias. Dicen, no, No, porque que además eso no del entra. 2011 al 2016 la señora Heredia no trabajaba Claro. y el señor Humala sí tenía su sueldo. Y con eso bajamos 600,000 de Ya, 1.200.000 de Nadine. ya. Pero además, si uno toma en cuenta el capital inicial que tenían en el año 2005, que es cuando se hace la pericia, eso se sigue reduciendo. Ya. Porque para los peritos el capital que ellos tienen es cero. Y luego una serie de errores tan gruesos como lo siguiente: hay extracción de dinero, 10,000 mensual. Así es. Dice, sí señor, yo saqué 10,000, pero pagué el colegio, Claro, el mis servicio de la gastos. casa, etcétera. Y el perito dice, no, para ¿No? mí es 10,000 gasto y 10,000 tus gastos adicionales. O sea, si Por pagaste... eso pues hace una contabilidad doble. Es decir, Exactamente. como el señor Humala le transfiere 10,000 a alguien, que es su esposa, pero le transfiere 10,000, ya, ese es gasto. Como la señora Humala gasta Gasta 10,000, doble. 10,000. Pero son los mismos 10,000, pues. Exactamente. Entonces, claro, si uno hace esas sumas y restas, Claro. no encontramos en verdad desbalance. Y O eso, sea, en realidad lo que tendría que haber hecho Humala era que le paguen el sueldo del señor Humala directamente en la cuenta de la señora Heredia. Claro, ya ni siquiera pasa por tus manos, ya. De frente le pagan a tu mujer. nosotros tenemos la esperanza de que en el debate, el juicio oral, que va a ser la etapa más importante, ese tema se aclare debidamente, porque habrá un debate pericial. Claro. Porque creo que hay que informar a la comunidad que, en rigor, lo que ha ocurrido ahora es simplemente el cierre de una primera etapa Ahora. de 3 que el proceso tiene. Así es, pero vamos a entrar a la etapa intermedia, donde en teoría el juez Richard Concepción Carguancho, que le toca a él, se convierte en un juez de garantía y tiene que examinar que todas las formalidades se hayan cumplido y que en realidad la acusación tenga sentido, ¿ok? Pero no va a entrar en el fondo del asunto y además, habiéndolos ya mandado a la cárcel, presumiendo él esos indicios como suficientes para el lavado de activos,
es evidente que va a enviar el expediente rápidamente para juicio oral. No creo que esa etapa se atasque para nada, ¿no? Yo creo que lamentablemente no. El juez Consuelo Carbancho ha jugado para la Fiscalía de modo permanente. No es un juez de garantía en términos estrictos, aunque debería serlo. Es lo que le toca Yo no hacer. espero una situación, digamos, independiente en esta etapa, debería serlo, pero daremos la pelea. En la etapa que viene, al juez le corresponde evaluar la consistencia de la acusación. Le corresponde decidir qué temas pasan al juicio oral y con qué pruebas. Claro. Nosotros, obviamente, vamos a responder la acusación en los próximos 10 días. Y el juez tendrá que evaluar si nuestra respuesta es también consistente o no. Ahora, pasamos a otro esquema de defensa, y esto es complicado. Entiendo que es complicado para los abogados defensores. Los Humala y las otras personas también acá, pero sobre todo los Humalas, políticamente, digamos, han negado sistemáticamente haber recibido dinero de Odebrecht. Correcto. Y yo he afirmado, conjuntamente con otros periodistas, abogados, analistas, pero que a estas alturas eso pues es imposible de negar. Que los 3 millones de dólares existen y que fueron entregados, no solo porque lo dice Barata, sino porque lo corrobora Marcelo Odebrecht y porque además está así registrado en la contabilidad paralela que tenía la empresa Odebrecht. Está perfectamente contabilizado. Entonces, hay demasiada prueba para seguirlo negando. ¿Por qué no lo dicen? Es el mismo consejo para Keiko Fujimori. ¿Por qué no dicen sí, pues recibimos, ya, listo? Y la gastamos de la mejor forma que pudimos. A ver, nosotros vamos a priorizar en el debate, el juicio oral, no esos temas, sino el marco de la acusación. Claro. Si para la Fiscalía esto es lavado, vamos a discutir si eso es lavado. Claro, pero si tenemos el presupuesto y dice, señor, yo no he recibido nada. Y se Eh, cierran en eso, claro, pierden el otro debate. Bueno, vamos a hacer el debate en paralelo con una prioridad absoluta respecto a los términos de la acusación. Y aquí la Fiscalía está acusándonos de lavado de activos por una donación, porque un aporte es eso, una donación, y nosotros afirmamos claramente que una donación no puede ser Yo lo lavado de sé, activos. pero ¿recibieron o no recibieron? La tesis es que no. Nosotros Bueno, trabajamos con la hipótesis esa que los hipótesis clientes es fallida. Pero, sin embargo, Decir la verdad ayuda un montón. Sin embargo, reitero, en el esquema legal, nuestra prioridad va a ser responder a los No, términos de yo la lo sé, acusación. pero digamos, si uno dice la verdad, digamos, el juez puede ir con la conciencia de que el imputado no miente. Pero si el imputado miente y está mintiendo sobre un hecho que Solo- puede no ser delito, solo pero hay dos miente temas sobre el hecho, aquí, su credibilidad en el proceso se destruye. Ciertamente se afecta. Sin embargo, para entrar a los temas que usted pregunta, Barata es el único que imputa. Marcelo Odebrecht Dice que le daba a todos. solo dice, Marcelo Odebrecht respecto al señor Humala, dice, solo llamé por teléfono a Barata para que se haga entrega de ese aporte. No certifica la No, entrega. pero sí certifica que el Partido de los Trabajadores hizo una Correcto. solicitud a través de Lula y que Barata se molestó porque le dijo que era una cantidad y que en realidad, vista la cantidad que le daba a otros en la campaña del 2006, era una cantidad que no se había dado nunca a nadie. Sin embargo, para nosotros es una información interesante porque afirma un aporte de carácter ideológico, Así es. no un aporte promovido por los intereses de la empresa para No. generar espacios en el gobierno. Entonces, si no es favorable, ¿por qué no confirman que es verdad? Porque nosotros trabajamos con la versión de quienes patrocinamos, ellos señalan que no recibieron ese dinero. Bueno, como dicen, Por eso es que ahora... hay que persuadir al patrocinado que por su propia conveniencia le conviene decir la verdad desde el primer día. Bueno, la defensa ha definido que en el marco del juicio oral nosotros vamos a priorizar Pero yo le digo una cosa, los términos de la imputación. Keiko Fujimori y Ollanta y Nadine Heredia nunca hubieran ido a prisión si hubieran dicho, sí, pues, nos dieron plata los de Odebrecht, la gastamos en la campaña. Oiga, ¿usted la partió en pedacitos? Sí, la partí en pedacitos. Y la volví a meter, sí. ¿Cuál es el problema? Ah, no, ninguno, gracias, ya, listo, chao. Políticamente, claro, durísimo, pero le digo, políticamente esto va a ser más duro, pues vamos a ir sobre eso. Están pidiendo la liquidación del Partido Nacionalista Peruano, con lo cual, si no llega a darse, probablemente para el 2021 estén todavía en alguna de las apelaciones. No puede postular nadie.
Ni el nacionalismo ni ningún partido que tiene el mismo Ninguno, problema. así es. Sin embargo, aquí hay un tema de legalidad. Los fiscales permanentemente dicen nosotros actuamos en el marco de la legalidad. Yo creo que están actuando en el marco de la ilegalidad. Yo respeto el trabajo que hacen, pero creo que pierden la objetividad en circunstancias. Bueno, han Porque- descubierto los hechos, que ya desde el punto de vista de la verdad procesal es importante. Yo no digo que sean delito, pero que sí digo que los hechos sí son ciertos. Bueno, han hecho su trabajo y nosotros también. Claro. Sin embargo, en el marco de la legalidad, lo que están haciendo es aquello que en derecho nosotros aprendemos en el primer ciclo: principio de legalidad, Claro. prohibición de la analogía. Así En es. el caso del Partido Nacionalista, porque nos están tratando de aplicar el artículo 105 del Código Penal, que está diseñado para empresas, para sociedades, cooperativas, comités, asociaciones, fundaciones, y no para partidos políticos. Pero la ley de partidos políticos sí lo prevé, ¿eh? Prevé la disolución y la liquidación. Correcto, cuando uno se vincula con el terrorismo o el narcotráfico Así es. y previa denuncia del fiscal de la Nación o el defensor del pueblo y decisión de la Corte Suprema, no a través de un juez de primera instancia, Así es. no a partir de una investigación de cualquier delito. Hacer eso es exactamente violar la Constitución, que dice literalmente que no puede haber sanción ni pena sin ley expresa. Así es. Y eso es violación del principio de legalidad y eso es hacer analogía. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya para entrar al tema de fondo sobre el lavado de activos, que es la conducta típica, que es el tema que hemos estado discutiendo antes que llegara el doctor Pedraza. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 31 de mayo y podrás participar del sorteo de paquetes dobles turísticos a San Andrés, Colombia y Tarapoto. Además, se sortearán televisores de 40 pulgadas y tablet. Recuerda, el pago vence el 31 de mayo. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Madre, cuando recojas con tu frente mis besos. En este día tan especial y que sean siempre todos los días, un feliz Día de la Madre. Les desea Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Madre, esas arrugas se formaron pensando. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, Aemetagua a través de los podcasts y a través de nuestra página web en todo el mundo. Rosa María. Bueno, y vamos al fondo del asunto. El tema del lavado. Yo le explicaba al público que no se aplica efectivamente la ley penal por analogía. No es que esta conducta se parece a esta conducta, entonces la vamos a penalizar. Eso es lo primero que aprendes en Penal 1, ¿no es cierto? Ni siquiera en Penal 1, querido, ¿ya? En Constitucional lo aprendes, porque eso está en el artículo 139 de la Es una Constitución. garantía constitucional, en efecto. Exactamente, eso está en la Constitución, o sea que ya ni siquiera en Penal 1. Es como que el ABC, o sea, cuando
un alumno te dice, no, es que se puede interpretar la ley penal por analogía, tú lo miras y cero, ¿ya? O sea, ese se va de la clase entre pifias, ¿ya? Miren la cara, de verdad, pues porque ya es... Se va o sea, la trica. O sea, si el abogado te dice que la ley penal se aplica por analogía, agarra tus cosas y corre, porque ese Dios santo, ¿dónde habrá estudiado? O sea, es como la brutalidad más grande que puedes decir en derecho. O sea, si alguien te dice la ley penal se aplica por analogía, tú lo miras así con cara de... ¿Ah? ¿No? O sea, como que lo básico... ¿No? Como lo básico, es como tratar de endulzar una limonada, ¿no? Primero se echa el azúcar, pues después el limón. Eso lo sabe todo el mundo. Ya. Tú no sabes porque nunca has hecho limonada. Primero se echa ya. Igual, esto es así de básico, ¿ya? Así de simple, ¿no? Entonces, claro, si tenemos que enfrentar el público dice a cada rato, ¿no? Esto se parece, no se puede parecer. Esto tiene que ser. Entonces, todos los que dicen, no, pues, les pagaron para que ellos después, durante el gobierno, les paguen con obras. ¿Hay algo de eso en el expediente? En lo absoluto. En lo absoluto. O sea, En no lo les dieron absoluto. la donación para que paguen en obras. No solo porque Barata y Odebrecht han dicho que nunca vincularon ese apoyo con temas de obras, porque Ya. yo se los he preguntado expresamente, sino porque la investigación, hecha también por fuera, no revela ningún asunto que comprometa recursos públicos. El señor Humala y la señora Heredia no tienen ninguna investigación por un tema de esa naturaleza. Perfecto, muy bien. Hasta ahí vamos. Entonces, no es una forma de lavado de activos. No es que hayan formas, es que es lavado de activos o no es lavado de activo. O es o no es. En penal es eso exactamente. O es o no o es. no es. Lo que se parece no sirve. No Eso es. analogía. Exactamente. Tiene que ser. Lo que dice el tipo penal es que Nadine Heredia, Ollantumala y todos los demás tenían que conocer o presumir que el dinero era de Odebrecht, bueno, sabían que era de Odebrecht, pero era de Odebrecht, organización dedicada al delito. Y delitos contra la administración pública, narcotráfico, terrorismo y minería ilegal. La ley peruana así lo cierra. Pero digamos que pueda ser más abierto. ¿ya? Digamos. ¿ya? Lo que dice la Sala Plena de la Corte Suprema es que hay que señalar cuál es el delito. No probarlo, pero sí señalarlo. En la acusación fiscal, en la etapa, digamos, previa de la investigación, ¿qué ha habido sobre esto? Bueno, no conocemos todavía los términos de la Claro. acusación. Han dicho que el juez hoy nos notifica. Supongo Claro. que el juez ha hecho una lectura veloz de las Claro. 1500 páginas para ver si está correcta o no. Tendría que haber hacer una valoración en paréntesis previa para Claro. ver si todo está correcto. Pero Claro. bueno, no conocemos que haya alguna información que aproxime a un conocimiento del origen ilícito. Porque, a ver, en Brasil incluso no está establecido si Caja 2 es categóricamente un dinero de origen ilegal. Los brasileños han dicho que era un fondo Para pagar coimas. para pagar coimas, para hacer aportes, para hacer donaciones oficiales, que tenían fuente diversa, Claro. que viene de Caja 1, porque todo el dinero Caja 2 sale de la Caja 1. Claro. Ahí mueven para los fines que ellos pretendían. Claro, lo que pasa es que la caja 2, ¿no es cierto?, se nutre de la actividad regular de la empresa, porque si no, ¿dónde sale la plata? Pero la actividad irregular de la empresa tenía siempre sobrecosto para poder amortizar, ¿no es cierto?, las coimas que habían pagado. Correcto, pero para asumir lavado y decir que Odebrecht generaba un delito para recursos Claro. ilegales, Ese ese delito presupuesto fuente. no tiene la fiscalía, porque no está establecido ni en Brasil cuáles eran delito los fuente. hechos, los delitos fuentes. O sea, no basta decir caja 2. No, sin duda, porque eso es una Bueno, la fiscalía dice, especulación. La fiscalía dice, si viene de caja 2, entonces tiene como fuente un delito. Bueno, fiscal Vela ha dicho muchas veces que eso está claramente establecido en Brasil y yo lo reto a que nos indique en qué sentencia de la justicia brasileña ha dicho que Caja 2 es dinero ilegal. No existe. No existe. No existe. En Pero va a Brasil ser hay, interesante. Va a hay ser condenas por uso de Caja 2, pero junto con actos de corrupción. Claro, con cohechos, con Exactamente. sobornos, qué Por sé eso yo. sí, Ya. pero por aporte de campaña no, más aún en Brasil. Toda aquella investigación vinculada con uso de Caja 2 para campaña está siendo derivada de la justicia electoral, Exacto. porque ellos sí tienen normatividad especial por financiamiento ilegal, cuya competencia es la justicia electoral, Pero no penal. pero no penal, No hay pena. menos lavado. Muy bien.
Entonces, primero que es asunto, probar para el fiscal el delito fuente, porque la Corte Suprema indica que hay que, no probarlo, enunciarlo por lo menos, es decir, cuál es el delito fuente. Correcto. Primer problema. Segundo problema, la presunción o el conocimiento de que venían de una actividad ilícita. Y el 2011... Ahora, lo que dice el fiscal Vela cuando estuvo acá, que claro, dijo que era difícil probarlo, sí, pero que la conducta de los imputados al fraccionar el dinero, al reingresarlo en cuentas bancarias, al pitufiarlo, ¿no es cierto? Eso indica que ellos sabían que este dinero era ilícito. Estaría hablando del fujimorismo, Claro. porque nosotros no tenemos ninguna referencia a pitufeo. Tenemos 34 personas que han dicho que no aportaron. Exacto, bueno, Pero, aportantes falsos. Es otra metodología. De acuerdo, pero no tenemos ingresos a cuentas bancarias de dineros homogéneos como ha hecho el fujimorismo. Claro. Entonces, recepción de dinero y bancarización simulada no existe. Solo tenemos el tema de aportantes falsos. No es un tema baladí, sin duda. No, no, pero, digamos, tienen aportantes falsos, lo cual prueba que utilizaron la metodología del falso aportante para ingresar este dinero. Por lo tanto, esa metodología, y eso es lo que han dicho en el caso de Keiko Fujimori, la metodología por sí sola prueba el lavado. Nosotros tenemos un poco más de 40 personas vinculadas con este tema, pero hemos ido viendo caso por caso. En muchas declaraciones los propios aportantes han rectificado luego. Ante OMPE han dicho sí aporté, ante el fiscal le han dicho no, porque el fiscal le ha dicho, bueno, si aportaste, acredítame de dónde sacaste el dinero. Claro. Y claro, son aportes en efectivo. Claro. Hay un número interesante de familiares del entorno que hicieron su aporte y que por presión fiscal ahora han dicho que no. Entonces, hemos ido reduciendo y nos queda un poco más de 32 personas cuyos aportes no se explican y ellos han negado. Seguimos trabajando en ese tema. Pero basta para el fiscal eso para probar lavado. A ver, pero es que el concepto de lavado, y es un concepto internacional, supone no solo presunción de conocimiento de la ilicitud, sino introducir ese dinero al sistema legal, convertirlo en capital y pero, luego... digamos, pero para el fiscal bastan los actos de ocultamiento para que sea lavado. El tipo se compone por actos de ocultamiento. Es verdad, pero es ocultamiento para evitar la incautación. Claro. La norma hay que leerla completa. Claro. Es ocultamiento para evitar que se incaute. La pregunta es si es ocultamiento un gasto. Claro. Ese es un primer tema. Afirmamos que no. Un gasto es un gasto, no es un ocultamiento, porque no hay retorno. Porque en el ocultamiento tiene que haber retorno para configurar el lavado. O futuro retorno. Exactamente. Y lo mismo pasa con los actos de conversión. Si la fiscalía dice, parte de la casa del señor Humala se compró con ese dinero, se hizo la empresa Todograph, eso supone que en algún tiempo Odebrecht va a reclamar la propiedad de esa empresa y de la casa de la señora Heredia, porque No el parece, tema ¿no? del retorno es un asunto fundamental en el lavado. Claro, en el caso de Toledo está clarísimo, compran la casa a nombre de la suegra porque en realidad va a ser para Toledo, para el disfrute de Toledo, de su esposa, de su familia, etcétera. Pero que es por corrupción, ¿no? Claro, pero ellos sí están con cohecho de delito fuente. Correcto, sí. Ok, en este caso, entonces, primer problema, no tenemos claro cuál es el delito fuente de Odebrecht. En segundo caso, no tenemos claro tampoco que los actos de ocultamiento por sí solo constituyan lavado porque no acarrean la presunción del conocimiento del dinero ilícito. Ni la posibilidad de retorno futuro. Y tercero, el dolo. Es decir, tiene que haber una conducta dolosa para cometer lavado. Es decir, todas estas personas que están en una organización criminal, que tienen una jerarquía dentro de esa organización, se han puesto de acuerdo para que a sabiendas están lavando activos de Odebrecht. Correcto, el dolo supone conocimiento y voluntad. Yo conozco que Yo estoy sí, lo voy a realizando hacer. una conducta ilícita, además quiero hacerlo. Así es. Y esos dos elementos ciertamente no están en el comportamiento del señor Humala y su esposa. Pero yo insisto en algo que es fundamental. El lavador produce dinero ilegal para meter al sistema legal y luego en su tiempo recuperar un porcentaje limpio. Así es. De nuevo, ¿cuál es el retorno con un gasto de campaña? ¿Cuál es el retorno en el caso de los señores Humala? No hay retorno. Tengo algunas preguntas del público que yo las he contestado muchas veces, pero se las voy a trasladar al abogado de los Humala. En el supuesto de que la señora Nadine haya tenido contratos efectivamente de favor, ¿ok? No trabajó un poquito y le pagaron un montón de plata. ¿Eso no es lavado? A ver, hagamos una abstracción, un ejercicio. En el supuesto... No, porque
hay que acreditar de dónde viene el dinero simulado con el contrato. La lógica tiene que ser la misma. La lógica tiene que ser presunción de dinero ilegal. Ajá. ¿De dónde vino el dinero y cuál es el delito fuente para que Claro, haya lavado a partir de es esos el contratos? señor Belaunde, el señor Paredes, que son personas que tienen negocios regulares y que le dieron trabajo a Nadine Heredia. Es como el caso de... Dicen que son de favor, pero tenían negocios regulares. Ellos no estaban lavando dinero. Eso está bastante claro en la investigación. Así es. Ahora, acá me dicen una cosa que es verdad. El retorno no es necesario en el tipo penal nuestro. Basta que yo le entrego al lavador y el lavador transforma, utiliza, etcétera. El retorno, claro, te lo hace redondo el caso, pero basta con la primera etapa. No tiene que haber retornado, pero tendría que haber un ánimo de retorno, ¿no? No, yo creo que ahí discrepo con quien así ¿Así es? opina, porque el lavador Por la no es forma en la que un- está escrita el tipo, ¿ah? Por eso mismo, porque es que claro, el tipo se complementa con las normas internacionales Claro. y con aquello que la jurisprudencia ha establecido en el tema del lavado. Así es. Porque un lavador, el generador de dinero ilícito no es un donante, no genera dinero ilícito para donar, no es un buen agente. Lo hace para generar recursos para él. Entonces, el retorno es un asunto fundamental. Uno mira los documentos que la Fiscalía usa para la capacitación de fiscales y el retorno como etapa final del lavador es un componente básico. Porque si no, ¿para qué generan recursos? ¿Para hacer escuelas, hacer cosas? Obviamente no. Claro, mucha gente dice que está demostrado por la sola actitud de no declarar que es de Odebrecht, que ya eso es lavado de activos. No, puede estar demostrado un mal uso de los recursos de la donación, un mal uso del dinero para campaña, lo que fuera, pero eso técnicamente no es lavado. Yo entiendo la interpretación global, pero Claro. lavado es un concepto de derecho penal que supone presumir origen ilícito, presumir o saber el origen ilícito y luego el retorno. Sin eso no hay lavado. Así es. Hay Acá me donación. insisten y es verdad, la ley indica que no se necesita que haya retorno. Lo dice el tipo penal, no se necesita que retorne. Pero sí se necesita que la persona que reciba conoce o presume que viene de que es un dinero ilícito y que lo va a ocultar o transformar o utilizar por encargo del que se lo da. O sea, sí hay un encargo. Claro, la ley no dice retorno porque no tiene que decirlo. No, así La es. ley no conceptúa los delitos, pero dice ocultamiento. ¿Para qué? Para que en algún momento retorne. Claro. Dice conversión. ¿Para qué? Para que en algún momento retorne. Entonces, eso forma parte del concepto, digamos, que la doctrina ha desarrollado en el tema del lavado de activos. Claro, es más, en el caso de Toledo, no todo ha retornado, ¿ah? O sea, lo que se ha encontrado en Costa Rica, más lo que se ha comprado acá, creo que son 12, 13 millones de dólares. Y según el señor Barata, son 31 millones de dólares. Entonces, no todo ha retornado, pero sí hay lavado. Sí hay lavado, aun cuando no hubieran comprado las casas en el Perú. ¿Ok? Sí hay lavado. Porque Maiman es el lavador de Toledo, como Atala es el lavador de Alan García y de Nava. Vinculados a temas de A corrupción. cohecho. O sea, siempre con un delito fuente que es el cohecho. O sea, ahí se configura sin problema, es fácil de entender. ¿No es cierto? O el caso de Susana Villarán, que se le entrega para que haga. O sea, ahí no hay lavado, sino cohecho. ¿Ya? Ahora, aunque la han acusado de lavado, como digo, siempre acusan a todos de lavado porque es el delito con pena más grave, ¿no? Lavado y organización criminal es un poco la bolsa de Es un desastre cajón, ahora. es un cajón desastre. A Eh, todos los meten ahí para ver después de qué te acuso. Creo que es un tema que la Claro. Fiscalía tendría que reflexionar porque son delitos graves. Claro. Y Te acusan del más grave, ¿no? yo diría pues, solo para facilitar el marco de la investigación y el plazo. Así es. Bueno, que esto pase ya a juicio oral con fecha fija para que se inicie la primera audiencia, unos 2-3 meses, ¿no? Probablemente la etapa intermedia nos tome unos 3 meses. 3 meses. Y de ahí Eh, arranca el juicio y oral, luego que será juicio oral. un año, porque además con la cantidad de imputados que hay, Por lo menos. si es que no se quiebre, etcétera, un año. Ahí sale la primera sentencia. Esa sentencia es apelable. Sin duda. Muy bien. Y también se puede ir a la Suprema con una casación. Es correcto. O sea que para que haya una sentencia firme, podremos decir que 2 años, por lo menos. Y poco más probablemente. Ya, eso coincide con la campaña del 2021. Sin duda. Sin duda. Con lo cual, estas personas no van a poder participar en esa campaña. Bueno, eso lo veremos. No, y obviamente que nosotros tenemos que verlo. estamos a nombre del partido activando acciones de garantía, porque
la incorporación del partido y ahora la acusación, el pedido de su disolución afecta no solo al partido, sino a sus militantes. Y vamos a plantear un amparo en estos días por el partido, por la incorporación violando el principio de legalidad al partido, porque en realidad la violación es flagrante en ese tema. Claro, porque son dos leyes distintas. De repente el público no nos entiende, pero la ley penal, ¿no es cierto?, tiene unas causales de disolución de persona jurídica. Pero la ley de partidos políticos, que es la ley especial, establece la forma en la que se disuelve un partido político. Y no es igual. Y en el derecho hay un principio que todos conocemos, que es el principio de especialidad. Cuando hay un conflicto de normas, se tiene que optar por la norma especial. Claro. Y la norma especial, tratándose de partido, es la ley de partidos políticos. Claro. De manera tal que que prevé su forma de disolución. Exactamente. Y si lo prevé, el juez común no tiene competencia en ningún tema así. Claro, que eso es interesante, porque de ahí vendrá, si quiere, digamos, el fiscal de la nación, porque es ante el fiscal de la nación, tiene que ordenar la disolución del partido, lo cual es muy difícil, porque en el Perú nunca se ha disuelto un partido Porque además la ley señala, como hemos dicho hace un momento, que las únicas razones es vínculo con narcotráfico y con el terrorismo. Nada más. Exactamente. Bueno, interesante toda esta conversación. 9:10, ¿tienes alguna pregunta, Abel? Que te veo ahí preocupado. Bueno, Jaime Jesús pregunta, ¿el solo hecho de negarlo es un indicio para que el juez pueda dictar una pena? A ver, doctor. De hecho, que no, porque los investigados tienen derecho a guardar silencio, a afirmar o negar. La ley es enfática en ese tema. La posición de un investigado nunca es razón suficiente para una condena. Así es, o sea, pero sí es verdad que perjudica su credibilidad en el proceso. Bueno, es un asunto que ocurre así, pero la sola negativa o la contradicción o las correcciones de versiones nunca fundamentan una condena. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya, 9:10. Muchísimas gracias doctor por venir. Sería bueno que en algún momento su patrocinado también salga a contestar, ¿no? Porque por este momento han mantenido silencio. Vamos a conocer los términos de la acusación y él, sin la menor duda, dirá lo que corresponda. Muy bien. Nos tenemos que despedir. Les recordamos que este programa vive de su caridad, así de la divina providencia. Así que entren a la página web de Radio Santa Rosa, donde dice PayPal. Pueden hacer su donativo pequeño, grande, pequeñito, lo que haya, para poder contribuir a través de su tarjeta de crédito, débito, la que tenga a mano, contribuir con la propina y el viático acá de los muchachos que hoy día quieren comer pollo. Muy bien, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana.